Muy bien, mi nombre es Ángel de León. Hoy vamos a ver entonces la de los tipos de relaciones en las bases de datos. Tenemos el tipo uno a uno, donde dice que una fila de la tabla A está relacionada con una fila de la tabla B y puede ser viceversa. Y el de uno a muchos, en el que uno de la tabla A puede estar relacionado con muchas de la tabla B. En el de muchos a muchos, em, una fila de la tabla A se puede relacionar con muchas filas de la tabla B y una fila de la tabla B se puede relacionar con muchas de la tabla A. Estos usualmente requieren una tabla intermedia o tabla de enlace para que puedan ser implementadas. Por ejemplo, en el caso de la uno a uno, dice que una instancia, o sea, una creación de fila en la primera tabla puede estar vinculada a, como máximo, una instancia de fila en la segunda tabla y viceversa, aunque es posible moldearlas directamente. Por ejemplo, podemos crear un personaje en el que en sus campos esté personaje ID, nombre, clase e incluso objeto legendario. Pero no, mejor creamos una tabla por separado. Aquí dice que a menudo se utilizan para dividir a una tabla grande en dos por razones de rendimiento, seguridad y demás. Pues obviamente sería ilógico que a cada personaje se le asignara un enable de estado true or false de objeto legendario único, porque si no, muchos estarían en false. Iríamos entonces al tipo uno muchos. Es la más común, dice, en la tabla, en las bases de datos. Establece que una instancia, o sea, una fila de la primera tabla, puede estar relacionada con cero, una o múltiples de la otra fila, de la otra tabla, perdón. Em, el lado muchos a cada tabla hija. Bueno, sin embargo, cada instancia en la tabla hija solo puede estar relacionada con una única instancia de la tabla padre. Por ejemplo, aquí tenemos los logros, por ejemplo, de un jugador y sus logros. O los trofeos o las medallas, como podamos. Dice, por ejemplo, aquí un ejemplo en el que la tabla padre, hay uno, está el jugador y tenemos como campos al líder del jugador, al alias, el nivel y a la tabla hija que sería muchos de llamada logro, donde estarían los campos logro, nombre, logro, fecha de obtención, jugador ID. En estos casos, así como en el del código anterior, como el de este otro, tenemos aquí en este ejemplo una FK, que significa foreign key, que es el alias que se le agrega para una llave foránea. Esto porque muchas veces algunos IDEs pues lo colocan automáticamente y hacen que no se sienta muy bien de leer el código para la forma humana. Entonces por eso es de que muchas veces se le coloca. Tenemos entonces el tipo de relación muchos a muchos, puede ser de NM, aunque aquí puede ser NM, MM o NM. Eh, por ejemplo, aquí tenemos la relación muchos a muchos, NAM tenemos aquí. Establece que una instancia de la primera tabla puede estar relacionada con múltiples instancias de la segunda tabla. Por ejemplo, aquí tenemos a las misiones. Hay un héroe y hay misiones. Si nos damos cuenta, aquí tenemos héroe, tenemos misión y la tabla enlace, por ejemplo, está héroe misión. ¿Sí? Y nos dice entonces, las bases de datos relacionadas no pueden implementar esta relación directamente, por lo que la regla fundamental es que siempre se requiere una tercera tabla, y es esta que vemos aquí, ¿sí? Es la tabla enlace, héroe emisión, por ejemplo. Llamada tabla de enlace, o de pivote, o intermedia. En esta tabla intermedia tiene claves foráneas de ambas tablas principales. Eso es para que se puedan conseguir, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos varias misiones y tenemos diferentes héroes, entonces diferentes misiones, aquí diferentes misiones que las representamos con estos papiros a diferentes héroes, por ejemplo, estos caballeros que aparecen aquí. Este puede obtener dos de aquí, este puede obtener solo una y este de aquí puede obtener las tres, ¿sí? Y eso sería la explicación. Bueno, entonces utilizamos Workbench aquí para poder em, nosotros asignar algún tipo de código. Muy bien, entonces vamos a ver. Nosotros aquí pues tenemos entonces, vamos a crear el primer ejemplo que es eh, de la relación uno a uno. ¿Sí? Aquí lo dejamos en un comentario. Tenemos entonces, vamos a crear pues de parcial ítem uno ítems. Bueno, pongámosle parcial uno.
Parcial 2, perdón. Vamos a crearlo entonces. Ya se creó, lo vamos a utilizar. Y vamos entonces a crear la tabla del personaje, la tabla del objeto legendario. Y vamos a crear pues em, las, los vínculos entre sí, ¿sí? Los tipos de enlaces. Bien, tenemos los tipos de relaciones aquí, que ya los habíamos creado acá entonces, ¿sí? Con alter table, con unconstrained y con las referencias de quien nos da la llave primaria. Muy bien, si nosotros lo verificamos, pues vamos a ir al servidor para verificar que todo esté bien. Y dentro de estas tenemos parcial 2. Aquí están creadas, ¿sí? Vamos a verificar aquí en el diseñador. Vemos que están listas, ¿sí? Vamos a ponerle entonces por nombre parcial 2. Y nos vamos entonces con las siguientes. Vamos entonces, aquí ya teníamos algunas listas. Vamos a ir por la segunda tabla, que sería el uno a muchos. Sería entonces este. Entonces creamos la tabla, por ejemplo, jugador. ¿Sí? Creamos la tabla de logro. Y le decimos que el logro, pues obviamente va a recibir lo de jugador ID. ¿Sí? Entonces ya las creamos. Vamos a verificar aquí, siempre en Workbench. Y vamos a mostrar si es que aparecen algunas ocultas. Muy bien, aquí aparecen. Entonces ya tenemos un logro y ya tenemos un jugador. Si nos damos cuenta, entonces aquí aparece de uno a muchos y aquí pues, no, de aquí sería de uno a uno y aquí sería uno a muchos. Entonces, dejando esto de lado, pues vamos entonces por la última parte, que es el de muchos a muchos. Y en este caso, pues tendríamos este último. Aquí hay más restricciones por hacer. Entonces tenemos de N a M. Primero vamos a crear la tabla del héroe. Vamos a crear entonces la tabla de la misión. Aquí está ya creada. Entonces vamos a crear la tabla de enlace, muy importante. Vamos a unificar algunas entonces. Aquí dice que entonces utilizamos siempre la versión alter table, como se nos enseñó, para añadir la clave primaria compuesta, que en este caso sería héroe ID y la misión ID. Esto va a hacer o va a garantizar que la combinación de héroe y misión sea única, ¿sí? Vamos a ir entonces a la parte de aquí, que es la de héroe y misión. Vamos a colocar la restricción para que el ID no lo identifique por su propia cuenta, igual que de esta forma, ¿sí? Aparte de eso, pues obviamente la llave foránea se va a enlazar con una referencia a la tabla misión. Si nos damos cuenta, entonces vamos a guardar la página, vamos a recargar y vamos a verificar que esté en mostrar. Aparecen estas entonces. Y aquí podemos ver bastante bien la unificación entre ellos. Si nos damos cuenta, pues esta es la tabla intermedia o esta es la tabla de enlace. Eso sería todo. Gracias.